Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación intentaremos explicar por qué. Desde nuestro punto de vista, probablemente hemos llegado a la parte final de esta etapa inflacionaria que nos mostró el año 2022 y cómo, si este escenario macroeconómico se cumple, probablemente a lo largo del año 2023 asistiremos a una caída significativa en las tasas de interés de referencia. Es decir, observaremos la relajación de la política monetaria. Y si este evento también se cumple, muy probablemente la bolsa y los mercados financieros se verán muy beneficiados. Y al final del video explicaremos por qué probablemente este es el mejor momento para invertir. Creo que este video y este análisis será muy interesante, así que comenzamos. Hace algunos días publicamos un video llamado "La Fed va a provocar el colapso", a través del cual analizamos una entrevista reciente realizada a Jeremy Siegel, que es uno de los analistas macroeconómicos más seguidos en Wall Street. En aquella entrevista, y a manera de resumen, lo que decía Siegel es que la Reserva Federal corría el riesgo de equivocarse con los mercados de trabajo, tal como lo hizo con la inflación, diciendo que al principio del evento inflacionario que todos hemos observado, la Reserva Federal creyó que la inflación sería transitoria y por eso no comenzaron a subir los tipos de interés mucho antes de lo que realmente los comenzaron a subir, y que en el momento actual probablemente podrían cometer un error muy parecido al esperar hasta que el desempleo aumente de manera significativa antes de comenzar a recortar las tasas de interés. Revisar este video de Siegel porque creo que es fantástico. Y antes de continuar, quiero recordarte que este tipo de videos son difíciles de hacer por la gran cantidad de datos, de información, de análisis y de síntesis que se necesita para ser realizado. Lo único que te pedimos es un gran me gusta porque a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Como lo dijimos al principio, la hipótesis principal que vamos a manejar a lo largo de este video es que muy probablemente a lo largo del año 2023 observaremos un evento deflacionario en la economía, y que si esto se cumple, muy probablemente también observaremos una caída importante en las tasas de interés de referencia y un relajamiento en general de la política monetaria en los Estados Unidos. Si todo esto se cumple tal como lo acabo de decir, probablemente la bolsa y los mercados financieros se verán muy beneficiados, y en ese sentido este momento será el mejor momento para invertir. Y vamos con los datos. Por ejemplo, tenemos el dato de inflación que salió tan pronto como este jueves 12 de enero. Resultó una inflación en general del 6,5%. El dato anterior de inflación fue del 7,2%, es decir, es caída, pero el dato mensual resultó negativo en un menos 0,1%. Es solamente un dato mensual, pero es deflación. Es la primera vez en muchísimo tiempo que la inflación tiene una evolución negativa. Así estemos hablando de un dato mensual. Pero no solamente cae la inflación en general, tal como se observa en esta gráfica, cae la inflación núcleo, que es esta curva de color azul oscuro. La inflación núcleo es importante porque de ella se excluyen variables tan volátiles como son los alimentos y los precios de los energéticos. Pero la inflación ahora mismo no solamente está cayendo en los Estados Unidos, sino que está cayendo en distintos países del mundo, tal como se aprecia en esta imagen. Pero además tenemos algunas variables que afectan a la inflación, pero que están teniendo un comportamiento individual también negativo que empuja la inflación a la baja. Por ejemplo, está este índice de materiales industriales, moviéndose de manera muy importante a la baja. También tenemos este índice de precios al productor para países como China o como la India, dos de las principales fábricas del mundo. El IPP chino y indio se mueve a la baja y esto favorece a la inflación global. Otro indicador de inflación a la baja es este índice de precios para transporte de mercancías a través de contenedores. Transporte marítimo es el mayor medio de transporte para el comercio internacional. Y claro, cuando cae el precio promedio
medio del transporte a través de contenedores. Esto afecta a la estructura de costes de todo el comercio internacional. Otro indicador es el precio de la madera, muy utilizada en sectores como la construcción, volviendo hacia niveles pre-COVID. Esta parte es bien, pero bien importante. Y como lo dijimos anteriormente, no solamente cae la inflación en general, sino que también cae la inflación núcleo. Y dentro de esto juega un papel importante el precio de los alimentos y el precio de la energía. Ambos están cayendo de manera significativa. Aquí tenemos la inflación en general en los Estados Unidos que está cayendo. Pero prestar atención a lo siguiente, como el precio de los alquileres está subiendo de manera importante, pero el resto de factores que contribuyen a la inflación, que es esta parte superior, está cayendo. Aquí se incluyen, por ejemplo, variables como los alimentos y los precios de la energía que comentamos anteriormente. Y como producto de todo esto, también están cayendo las expectativas que tienen los consumidores sobre la inflación. Aquí tenemos expectativas a 1 año en promedio y a 3 años en promedio, cayendo también, y esto es muy importante. Aquí tenemos más indicadores adelantados de la inflación, como este índice de precios ISM. Observen cómo cae de manera profunda y además tiene una fuerte correlación con la inflación. Si la correlación se mantiene, la inflación tiene que caer. Y también correlación importante entre M2, que es la cantidad de dinero que circula en la economía, y también los equivalentes de dinero. Es una fuerte correlación, pero el M2 ha caído, es decir, la contracción, la falta de liquidez, es decir, la disminución en la liquidez que circula en la economía ha caído de manera importante, y por fuerza la inflación también tiene que caer. Pero existe otro parámetro al que se le conoce como la curva de tasas de interés invertida. Como lo hemos dicho en distintos videos, con frecuencia la curva de tasas de interés, cuando se invierte, es un indicador muy fiable acerca de que probablemente lo que ocurrirá a continuación es una recesión. Observen cómo la curva de interés se invierte, que es esta parte de caída aquí en el año 2000, y a continuación ocurre la recesión, que son estas franjas de color gris claro. Volvió a ocurrir en el año 2007, la curva de interés se invierte, es esta línea de color verde, se invierte. Aquí la comparación es con el índice PMI del sector servicios. Ocurre la recesión y el sector servicios también entra en recesión. Ocurrió justo antes del año 2020 y ahora mismo la curva de tasas de interés también está muy invertida, por lo cual es muy probable que ocurra una recesión. De hecho, la curva de tasas de interés está tan invertida que esto se confirma cuando comparamos los bonos con vencimiento en 10 años en relación con los bonos con vencimiento en 5 años, o con los bonos con vencimiento en 2 años, o con los bonos con vencimiento en 3 meses. La curva de tasas de interés está muy, pero muy invertida. Observen que las tasas de interés son estas de color rojo. Este gráfico está desactualizado porque ahora mismo los tipos de interés no se encuentran en el 3,78, sino que se encuentran en el 4,10%. Han subido justo hasta aquí y la inflación ya no está en el 7,5, sino que se encuentra en el 6,5%. Es decir, la inflación está cayendo. Los pronósticos indican que los tipos de interés subirán hasta este nivel del 5% y que probablemente producto de esta política monetaria restrictiva, la inflación caerá y se moverá por debajo de los tipos de interés. Es decir, las tasas reales serán positivas, tipos de interés por arriba de la inflación, y estas tasas de interés reales positivas serán el principal indicador de que las tasas de interés de referencia tendrán que caer, y por eso la bolsa se podría beneficiar. Pero existe otra comparación, es esta que les estoy mostrando, entre las tasas de interés de referencia, que son los Federal Funds Rate, que es esta tasa de color rojo, frente a los bonos con vencimiento en 2 años. Observen que los bonos con vencimiento en 2 años anticipan la caída de los Federal Funds Rates.
ocurrió esto y ocurrió en el año 2006, anticipó la caída de los tipos de interés, ocurrió en el año 2018, anticipó la caída de los tipos de interés y observen que en este momento las tasas de los bonos con vencimiento en 2 años ya están cayendo, por lo cual podría ser que están anticipando la caída en los tipos de interés. De hecho, si me lo preguntan, lo que el mercado espera para el año 2023 es exactamente esto, lo que nos muestran los forwards para la curva de tasas de interés. Una caída a lo largo del año 2023 y hasta el año 2024. Como se está comportando ahora mismo es como está esta línea de color rojo. El mercado espera algo muy diferente de lo que de dientes para afuera está diciendo la Reserva Federal. Quiero que revisemos juntos esta rueda de prensa de Patrick Harker, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia. In my view, the days of us raising them 75 basis points at a time are surely past. In my view, hikes of 25 basis points will be appropriate going forward. Como lo acabamos de ver en la opinión de Patrick Harker, las subidas de tipos de interés de 75 puntos básicos probablemente han terminado. Y lo que ocurrirá a continuación será máximo subidas de 25 puntos básicos o incluso ninguna subida. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando este video, dejarnos un gran me gusta, compartirlo a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte. También, si te gusta el tema de las inversiones, recuerda que puedes realizar nuestro curso gratis de bolsa, un seminario compuesto por 15 videos que es completamente gratuito. Aquí debajo te dejo un link y gratis te lo enviamos a tu correo electrónico. Y en ese sentido, ya que los mercados están esperando una caída en los tipos de interés de referencia, algo que como he dicho en distintas ocasiones será positivo para los mercados, esto es consecuencia de que al mismo tiempo los distintos actores de la economía y en este caso bancos de inversión como Goldman Sachs esperan que la inflación caiga hasta niveles del 3%. Recordemos que al momento de grabar este video la inflación americana está en el 6,5%. Por lo tanto, Goldman Sachs espera que la inflación caiga hasta un nivel menor a la mitad de lo que nos muestra la inflación actual. Pero de hecho, algunos análisis macroeconómicos, algunos pronósticos macroeconómicos, lo que nos dicen es deflación. El 2023 y el año 2024 será deflacionario. Un evento que lo explicaremos a continuación, un evento muy positivo para los mercados. Y en este sentido, cómo se ha comportado la bolsa frente a los distintos datos de inflación. Observen que a medida que la inflación subía, que es este dato de CPI actual y el CPI de pronóstico, observen que a medida que el CPI, que los datos de inflación iban apareciendo al alza, observen que la reacción de los mercados era negativa. Pero observen que cuando ocurrió una sorpresa positiva con la inflación, como fue este dato de inflación del 10 de agosto del año 2022. Los mercados esperaban el 8,7% y resultó ser menor al 8,5%. Ese día los mercados cerraron positivos, pero después en septiembre los mercados esperaban una inflación del 8,1% y resultó ser del 8,3%, superior a lo que el mercado esperaba. Y por lo tanto, los mercados cerraron ese día cayendo más del 4%. Después de eso, los datos de inflación, este dato de inflación también resultó ser superior a lo que el mercado esperaba, pero los mercados terminaron subiendo y después la inflación resultó ser menor a lo que el mercado esperaba y por eso los mercados continuaron subiendo. En esta última oportunidad los mercados esperaban el 6,7% y resultó ser el 6,5% y por esto los mercados siguieron subiendo. Observen esta matriz que nos muestra 4 escenarios: inflationary bust, inflationary boom y el escenario para 2023 será desinflacionario en cualquier caso. Será desinflationary bust o desinflationary boom. Desde nuestro punto de vista es un escenario de desinflationary boom. Es nuestro principal escenario y esto se cumple, será un año positivo para los mercados. Comprar acciones de gran calidad fundamental y vender aquellas que no tengan ventajas competitivas. ¿Cómo se ha comportado la bolsa en periodos inflacionarios? Observen que en periodos inflacionarios la
la mayoría de los activos tienen un comportamiento negativo, pero en periodos desinflacionarios, especialmente las acciones tienen un comportamiento muy, pero muy positivo. Eso es lo que dicen los datos. Periodos desinflacionarios, la bolsa tiene un comportamiento positivo, porque probablemente a medida que la inflación cae, los tipos de interés también comienzan a caer y el dinero comienza a fluir. Ahora, ¿cuál es el punto de partida para analizar oportunidades en los mercados financieros? Y es que estos escenarios de desinflación, caída en los tipos de interés y relajación monetaria se cumplen. Todos conocemos cuál fue el cierre bursátil del año 2023. Algunas de las empresas más valiosas del mundo nos ofrecen ahora mismo un gran descuento en los precios. Pero también hay que ver esta matriz en la cual se observa que el año 2022, tanto para la renta variable como para la renta fija, es un año o son unos precios con un descuento que ofrece una gran oportunidad. No lo digo yo, lo dicen los números, porque aquí estamos comparando el año 2022 con otros eventos bursátiles a lo largo de la historia desde el año 1802. Ahora, una cuestión que hay que tener en cuenta es cómo se ha recuperado la bolsa después de distintas crisis bursátiles. Aquí tenemos distintos periodos en el tiempo en el que la bolsa ha caído de manera muy importante. Y a continuación nos ofrece una recuperación promedio a un año y a 2 años, recuperaciones bastante interesantes. Nadie es adivino para saber si efectivamente el año 2023 será un año de recuperación, pero si el año 2022 fue un año histórico en términos de caídas y además los escenarios macroeconómicos ya explicados se cumplen, podría ser que el año 2023 efectivamente sea un año de recuperación y también el año 2024. Este es otro recuadro que nos dice que el año 2022, que probablemente se conocerá en los libros de texto como el año de la gran inflación. Observen que es la séptima mayor caída de la historia desde el año 1931. ¿Cuál es el reto como inversionistas? Identificar los caballos ganadores. Observen que los ganadores en distintas décadas fueron distintos activos o distintas regiones geográficas. ¿Cuál es mi punto de vista? Y aquí me voy a apoyar en el análisis de algunos ETF. Desde mi punto de vista, los ganadores serán, por ejemplo, activos que nos ofrezcan exposición a China, el propio índice Standard & Poor's 500, también activos que nos ofrezcan exposición al real estate o activos que nos ofrezcan exposición al real estate no solamente en los Estados Unidos, también las acciones tecnológicas probablemente serán oportunidad. Está este Invesco QQQ o el Vanguard Information Technology que nos ofrece exposición a la tecnología, o este ETF apalancado con exposición al Nasdaq, o este Vanguard con acciones growth de gran capitalización. Pero también, como lo dije anteriormente, la exposición a la renta fija probablemente será una oportunidad, y también acciones que son pertenecientes a compañías denominadas de consumo discrecional. Esas, desde mi punto de vista, probablemente nos ofrecen las mayores oportunidades. Pero tener en cuenta lo siguiente: la liquidez es lo que determinará la evolución de los mercados. Observen que este es un índice de liquidez y a medida que este caía, los mercados han estado cayendo. Para que verdaderamente los mercados suban, la inflación tiene que caer, la liquidez tiene que fluir y los tipos de interés también tienen que caer. Esto para que la recuperación sea realmente sólida. Y para finalizar, ¿por qué la bolsa? Porque nadie se hace rico solamente trabajando y gastando. La gente se vuelve rica ahorrando, invirtiendo, construyendo negocios y emprendiendo. Eso es lo que nos dice la pirámide de riqueza global. Hemos llegado al final de este video. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con nuestra hipótesis principal? ¿Qué opinas de la inflación? ¿Efectivamente caerá? ¿Crees también como nosotros que probablemente los tipos de interés también caerán y que todo esto propiciará que el valor de los activos vuelva a ser alcista? Déjanos lo que piensas en los comentarios. Los estaré leyendo de manera personal. Si te hemos aportado valor, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás
muchísimo a crecer esta comunidad y a llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.